Mi querido hermano, mi querida hermana, imagínate despertarte en solo 3 días y sentir que algo en tu casa ha cambiado por completo, como si una energía pesada que llevaba meses o años oprimiéndote el pecho de repente se hubiera disipado. Y si te dijera que eso que estás buscando desesperadamente, esa paz, esa abundancia, esa protección que parece siempre escaparse de tus manos, está guardado en algo tan sencillo, tan común, que ya lo tienes en tu cocina ahora mismo, sí, justo ahí, pero no te adelantes, porque cuando te revele exactamente qué es y cómo usarlo esta misma noche, vas a quedar con la boca abierta pensando solo eso, y sin embargo eso es lo que ha protegido y prosperado al pueblo judío por más de 3000 años, incluso cuando todo parecía perdido. Quédate conmigo, porque lo que viene no es una simple receta espiritual, es un pacto antiguo que está a punto de activarse en tu hogar, y cuando termine esta primera parte, vas a estar contando los minutos para correr a tu cocina. Piensa en esto por un segundo. Tú trabajas, te esfuerzas, madrugas, luchas cada día por sacar adelante a tu familia, pero sientes que algo invisible bloquea el flujo. Las cuentas se acumulan, las oportunidades se escapan en el último momento, la paz en casa se rompe por discusiones que no deberían existir. Es como si una barrera invisible estuviera justo en la puerta de entrada. ¿Y si esa barrera pudiera disolverse esta misma noche? Los sabios judíos lo supieron desde los tiempos del Templo de Jerusalén, y por eso, sin importar cuántas veces fueron perseguidos, exiliados o dispersados por el mundo, siempre se levantaron, siempre florecieron, siempre prosperaron. Había un secreto en sus hogares, un secreto que los mantuvo fuertes generación tras generación, y hoy, hermano, hermana, ese secreto está llegando directamente a ti, porque sé exactamente por qué estás viendo este video. Tú no llegaste aquí por casualidad. Llegaste porque estás listo para que tu casa se convierta en un templo de bendición. Pero antes de entrar de lleno, quiero que hagamos algo poderoso juntos. Quiero que repitas conmigo en voz alta: donde sea que estés, con toda la intención de tu corazón, mi hogar es un templo sagrado, y la bendición entra por mis puertas. Dilo fuerte, siéntelo. Y cuando termines, escribe esa misma frase completa en los comentarios, porque cada palabra que escribas es una semilla que ya está germinando en el mundo espiritual. El cielo ya te escuchó. ¿Lo hiciste? Perfecto. Ahora sí, prepárate, porque vamos a descubrir por qué algo tan humilde como la sal puede transformar tu vida de una forma que nunca imaginaste. Hace más de 3000 años, en el Templo de Jerusalén, Dios le dio a Moisés una instrucción que parecía extraña, pero que lo cambió todo. En Levítico capítulo 2, versículo 13, el Eterno dijo claramente: a toda ofrenda que presentes añadirás sal. Nunca harás que falte la sal del pacto de tu Dios. No era opcional, no era un detalle. Era un mandamiento. ¿Por qué sal y no aceite, vino o incienso? Porque la sal tiene una propiedad única que ningún otro elemento posee. La sal no se pudre, no caduca, no se descompone. Puedes dejarla 1000 años enterrada y seguirá siendo pura, intacta, eterna. Por eso Dios la eligió como símbolo del Brit Amelach, el pacto de sal, un pacto que declara: yo nunca te abandono. Mi provisión sobre ti no tiene fecha de vencimiento. Esa misma promesa sigue vigente hoy. Y cuando tú actives ese pacto en tu hogar esta noche, vas a sentir cómo una alianza de 3000 años comienza a moverse a tu favor. Pero espera, porque esto se pone mucho más profundo. ¿Sabías que la palabra salario viene precisamente de sal? En la antigüedad romana, los soldados recibían su pago en sal porque era tan valiosa como el oro. Era riqueza, era poder, era garantía de supervivencia. Cuando tú introduces sal de forma consciente en tu casa, no estás solo colocando cristales blancos, estás atrayendo esa misma energía de valor,
de abundancia duradera, de prosperidad que no se desvanece. Y aquí es donde la cosa se vuelve fascinante, porque en la Kabbalah, la parte mística del judaísmo, cada elemento físico tiene una raíz espiritual profunda. La sal está conectada directamente con la sefirá de Geburá, esa energía divina de fuerza, de límite, de contención. Geburá es la que dice hasta aquí a todo lo negativo. Es la barrera que detiene la escasez, la envidia, los bloqueos y las malas energías en seco. ¿Imaginas lo que pasa cuando activas esa fuerza en los puntos exactos de tu hogar? Pero no te voy a contar todavía los 3 lugares específicos, porque primero necesito que entiendas por qué cada uno de ellos es tan poderoso y por qué equivocarte en la intención podría hacer que todo se pierda. En la tradición cabalística, tu casa no es solo un lugar para dormir y comer, es un mapa del árbol de la vida. Cada rincón corresponde a una sefirá, una emanación divina, y los 3 puntos donde colocarás la sal esta noche activan 3 sefirot clave que abren el flujo completo de bendición. El primero es el umbral de tu puerta principal, que representa Malhut, el reino, el punto donde lo espiritual se hace físico. Todo lo que quieres ver manifestado en tu vida, dinero, salud, relaciones, oportunidades, tiene que cruzar primero por esa puerta. Imagina convertir ese umbral en un filtro sagrado que deja pasar solo lo bueno y detiene todo lo que no te sirve. Pero eso es solo el comienzo, porque el segundo lugar es aún más sorprendente y casi nadie lo conoce. Y antes de revelártelo, déjame contarte por qué la mayoría de la gente falla en rituales como este. No es por falta de fe, es por falta de kavana, de intención pura. 2 personas pueden hacer exactamente lo mismo, en los mismos lugares, con la misma sal, pero una lo hace como quien pone un adorno y la otra lo hace sabiendo que está activando un pacto eterno. ¿Cuál crees que verá resultados? La diferencia entre ojalá funcione y ya está hecho, solo espero que se manifieste, es abismal. Esa certeza es la que mueve montañas en el mundo espiritual. Así que cuando hagas esto esta noche, no lo hagas con duda. Hazlo como el heredero de una promesa divina que tiene 3000 años de antigüedad. Ahora sí, hablemos de la sal que vas a usar, porque no sirve cualquier sal. Tiene que ser sal gruesa de mar o sal del Himalaya, pura, sin refinar. La sal de mesa normal ha pasado por procesos químicos, le han quitado minerales, le han agregado cosas, ya no está en su estado original. En cambio, la sal gruesa viene directamente del mar, con todos sus minerales intactos, y en la Kabbalah el mar representa la abundancia infinita de Dios, algo que nunca se agota. Vas a necesitar solo 3 recipientes pequeños y limpios. Pueden ser platitos, tapas de frasco, cualquier cosa sencilla, nada elegante, solo limpio. Y lo vas a hacer esta noche, antes de dormir, porque cuando el mundo exterior se calla, el mundo espiritual se enciende con más fuerza. Ve a tu puerta principal, párate mirando hacia adentro de tu casa. Toma una porción generosa de esa sal gruesa y colócala justo en el umbral, en la parte interna. Si no puedes ponerla directamente en el piso porque la puerta la movería, usa un platito y déjalo lo más cerca posible del umbral. Mientras lo haces, declara en voz alta con toda tu fuerza: Baruch Hashem, consagro este umbral, que todo lo que entre por esta puerta traiga bendición, que la escasez, la envidia y el bloqueo no tengan entrada en este hogar. El pacto de sal está activo. Amén. Siente cada palabra. Ese umbral se está convirtiendo en un portal sagrado, igual que la mezuzá que protege las entradas en las casas judías. Desde este momento, tu casa empieza a filtrar la realidad. Pero esto es solo el primer paso. Y lo que viene en el segundo lugar va a hacer que tu corazón lata más fuerte, porque aquí es donde la abundancia deja de entrar y empezar a quedarse
Y justo cuando crees que ya entendiste todo, llega el segundo punto, esa esquina diagonal en tu sala principal que casi nadie aprovecha. Pero antes de explicarte exactamente cómo y qué decir, necesito advertirte algo importante. Si sigues escuchando, vas a descubrir por qué muchas personas ven que el dinero llega pero nunca se queda, y cómo este segundo lugar resuelve eso para siempre. ¿Estás listo para activar el fundamento de tu prosperidad? Porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que miras cada rincón de tu casa, y cuando termine esta parte, no vas a poder esperar para continuar con el lugar más secreto y poderoso de los tres. Y cuando termine esta parte, no vas a poder esperar para continuar con el lugar más secreto y poderoso de los tres. Porque justo en esa esquina diagonal de tu sala principal está escondida la clave para que la abundancia que entra por tu puerta no se escape nunca más. Entra ahora mismo en tu sala, párate en la entrada mirando hacia adentro y busca la esquina más lejana, la que está en diagonal opuesta a ti. Ese punto es Yesod en el árbol de la vida, el fundamento, el canal secreto por donde fluye todo lo bueno desde los mundos superiores hasta tu realidad diaria. Toma tu segundo recipiente con sal gruesa, colócalo directamente en el piso de esa esquina y mientras lo haces declara en voz alta, con poder, Baruch Hashem, activo el canal de abundancia en este hogar. Que la prosperidad que entre por mi puerta encuentre su lugar aquí, que se asiente, que se multiplique, que no se vaya. Yesod está activo. Amén. Siente cómo esas palabras resuenan en cada pared de tu casa. ¿Por qué esa esquina específica y no cualquier otra? Porque la energía que cruza tu umbral, viaja en diagonal, se concentra exactamente ahí, y si esa esquina está cargada de estancamiento, todo se bloquea. Muchas personas se quejan de que el dinero llega pero desaparece, que las oportunidades entran pero se evaporan. Ese es un problema de fundamento, de yesod débil. La sal en ese lugar actúa como un imán espiritual que atrapa la bendición y la obliga a quedarse, a crecer, a multiplicarse dentro de tu hogar. Pero no te emociones todavía, porque el tercer lugar es el que más cambia vidas y es también el más íntimo. Antes de revelártelo completamente, déjame explicarte por qué hacerlo esta noche. Antes de dormir, multiplica su poder de una forma casi milagrosa. Cuando el mundo se silencia, cuando las luces se apagan y el ruido exterior desaparece, tu casa se vuelve más receptiva, más abierta a recibir lo que viene de arriba. El silencio de la noche es cuando el mundo espiritual habla más fuerte. Por eso no lo dejes para mañana. Hazlo hoy, antes de acostarte, y prepárate para lo que tu alma va a experimentar mientras duermes. Ahora ve a tu habitación. Toma el tercer recipiente con sal y colócalo debajo de tu cama, exactamente debajo del lado donde descansa tu cabeza. Si duermes del lado derecho, ponlo en la esquina derecha de la cabecera. Si duermes del lado izquierdo, en la izquierda. Arrodíllate, acércate y declara con toda tu alma, Baruch Hashem, protejo este espacio sagrado mientras mi cuerpo descansa y mi alma asciende. Que la sal guarde este lugar. Que ninguna energía contraria tenga acceso a mi espíritu durante la noche. Que me despierte renovado, abierto y listo para recibir todo lo que el Eterno tiene preparado para mí. Tiferet está activo. Amén. ¿Por qué debajo de la cama? Porque en la Kabbalah existe una enseñanza profunda sobre el sueño. Cada noche tu Neshama, tu alma superior, asciende parcialmente hacia mundos más altos para reconectarse con su fuente divina. Mientras eso sucede, tu cuerpo queda en su punto más vulnerable. Los sabios hasídicos lo decían claro: cuida tu noche y tu día se cuidará solo. Lo que ocurre en el plano espiritual mientras duermes determina gran parte de lo que se manifiesta durante el día. Esa sal debajo de tu cama se convierte en tu guardián nocturno, en una barrera protectora
que custodia tu espacio más íntimo, que aleja pesadillas, miedos y energías pesadas. Es el corazón de tu hogar, Tiferet, la belleza y la armonía que equilibra todo lo demás. Una vez que hayas colocado las 3 sales, no las toques, no las muevas, no las mires con duda. Déjalas trabajar durante 72 horas completas, 3 días exactos. ¿Por qué exactamente 3 días? Porque el 3 es el número de la manifestación completa en la tradición judía. En el tercer día de la creación apareció la tierra firme donde todo puede crecer. Jonás salió del gran pez al tercer día. Es el ciclo donde lo espiritual termina de bajar y se hace visible en lo físico. Las primeras 24 horas probablemente no verás nada dramático, pero presta mucha atención a lo sutil. El ambiente de tu casa puede sentirse más ligero, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Tal vez duermas más profundo esa primera noche. Tal vez tengas sueños con luz, con agua cristalina, con sensaciones de alivio. No te asustes. Tu alma está limpiando, está soltando lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Las siguientes 24 horas son donde empiezan las señales reales. Y aquí viene algo que casi nadie te cuenta. Las bendiciones no llegan siempre con rayos y truenos. Llegan en forma de mensajes inesperados, de llamadas que llegan justo a tiempo, de ideas que te golpean mientras estás en la ducha, de una persona que te debe dinero y de repente te escribe una oportunidad que aparece sin que la buscaras. Una conversación casual que abre una puerta que llevaba años cerrada. Mantén los ojos bien abiertos porque estas señales son la prueba de que el pacto de sal ya empezó a moverse. Y en las últimas 24 horas, ahí es cuando lo tangible llega. Una venta que se cierra, un cliente nuevo que aparece, una deuda que te pagan, una idea que de pronto se convierte en algo concreto. No te estoy prometiendo que te vas a despertar millonario de la noche a la mañana, pero sí te garantizo que verás movimiento, verás evidencia clara de que algo cambió en el flujo de tu vida. Porque el pacto de sal no es magia barata, es una alianza eterna que Dios mismo estableció y que sigue funcionando hoy con la misma fuerza de hace 3000 años. Después de las 72 horas, recoge cada recipiente con cuidado y respeto. No tires la sal al inodoro, llévala a una planta, a tu jardín, o si no tienes, viértela en el desagüe de la cocina con gratitud. Mientras lo haces, di simplemente, Baruch Hashem, gracias por activar tu pacto en mi hogar. El ciclo está completo. Esa sal ya cumplió su misión. Ahora viene la parte más importante que casi nadie menciona y que puede hacer que todo esto funcione al 100% o que se quede en nada, porque hay 3 errores graves que pueden neutralizar todo el poder de este ritual. El primero es hacerlo sin cabana verdadera. Si colocas la sal pensando a ver qué pasa o ojalá funcione, ya perdiste la mayor parte de la bendición. Recuerda, la sal sin intención es solo sal. La sal con certeza absoluta, sabiendo que estás activando un pacto bíblico de 3000 años, es tecnología espiritual pura. Hazlo como sacerdote de tu propio templo, con la convicción del heredero que sabe que ya le pertenece. El segundo error es mover la sal antes de tiempo. Aunque estorbe, aunque alguien pueda pisarla, aunque se vea raro, busca lugares donde puedan estar tranquilas 72 horas completas. Moverla antes es como abrir el horno antes de que el pan termine de hornearse. Todo se cae, el ciclo se interrumpe y tendrías que empezar de nuevo. Respeta las 72 horas como un pacto sagrado. Y el tercer error, quizá el más peligroso, es poner la sal y luego quedarte sentado esperando que todo caiga del cielo. Este ritual abre el canal, remueve los bloqueos invisibles, pero tú tienes que caminar por ese canal. Confía en Dios, pero ata tu camello.
Sigue buscando, sigue trabajando, sigue tocando puertas con más fuerza que nunca. Solo que ahora vas a notar algo diferente. Las puertas se abren más fácil, las oportunidades fluyen, las cosas que antes se resistían ahora parecen alinearse. Porque la sal no trabaja por ti, trabaja contigo. Tu casa no es solo 4 paredes y un techo. Desde que el templo de Jerusalén fue destruido, cada hogar judío se convirtió en un Mikdash Mit, un pequeño santuario donde la presencia divina puede habitar. Y tú no eres solo el que paga la renta o la hipoteca. Tú eres el sacerdote de ese espacio. Tienes la autoridad para consagrarlo, para protegerlo, para llenarlo de luz. Esta noche estás ejerciendo esa autoridad. Cierra los ojos un momento y recibe esta bendición sacerdotal que ha acompañado al pueblo judío por más de 3000 años. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce su rostro hacia ti y ponga en ti paz. Y que la sal que coloques esta noche active cada promesa que Dios escribió para ti antes de que nacieras. Que la escasez no tenga más acceso a tu vida. Que la abundancia encuentre el camino directo hacia ti y hacia todos los tuyos. Amén. Ahora ve, corre a tu cocina, prepara esa sal, activa el pacto esta misma noche y cuando pasen las 72 horas, regresa aquí y cuéntame en los comentarios qué cambió en tu hogar. Quiero leer tu testimonio. Quiero celebrar contigo. Porque esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Porque esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Y ahora que has activado el pacto de sal en esos 3 puntos sagrados de tu hogar, quiero que te prepares para ver cómo el Eterno empieza a mover hilos que ni siquiera sabías que existían. Imagina por un momento a una madre soltera en México que hace exactamente lo mismo que tú vas a hacer esta noche. Colocó la sal con fe verdadera, con cabana profunda, y a las 48 horas recibió una llamada de un trabajo que había aplicado hacía 6 meses y que le habían rechazado. De repente le ofrecieron el puesto con mejor sueldo del que imaginaba. ¿Coincidencia? Los que conocen el poder del pacto de sal saben que no. Esa misma historia se repite una y otra vez en hogares que deciden tomar acción en lugar de quedarse lamentándose. Pero déjame llevarte más profundo todavía, porque hay capas de este secreto que ni siquiera mencioné antes y que pueden multiplicar los resultados de forma extraordinaria. Cuando dejes esa sal trabajando durante las 72 horas, no solo estás protegiendo y atrayendo, estás también limpiando. La sal absorbe, hermano. Absorbe todo lo denso, todo lo que quedó pegado en las paredes de tu casa por discusiones pasadas, por visitas con malas intenciones, por energías de envidia que entraron sin que te dieras cuenta. Por eso, después del 3er día, cuando recojas esa sal, vas a sentir literalmente que el aire de tu hogar es más ligero. Algunas personas reportan que hasta el olor de la casa cambia, que duermen sin interrupciones por primera vez en meses, que sus hijos están más calmados, que las peleas disminuyen como por arte de magia. No es magia, es el Brit Hamelach cumpliéndose en tu vida real. Y aquí viene algo que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Este ritual no solo trae prosperidad económica, trae Shalom Bayit, paz en el hogar, trae claridad mental, trae protección contra accidentes y contra enfermedades inexplicables. Porque cuando Geburah, Yesod y Tiferet están alineados en tu espacio, todo el árbol de la vida en tu casa comienza a fluir correctamente. Es como si hubieras conectado tu hogar directamente a la fuente infinita de bendición. Pero para que esto funcione a su máximo poder, hay una práctica adicional que los sabios recomendaban y que quiero regalarte ahora mismo. Durante esos 3 días, cada vez que entres o salgas por tu puerta principal, detente un segundo, toca suavemente el marco y di en voz baja: Baruch Hashem, este hogar está sellado con el pacto de sal. Ese pequeño gesto refuerza la barrera
Es como actualizar el software de protección cada vez que pasas. No toma más de 3 segundos, pero mantiene la energía activa y vibrante. Y por las noches, antes de dormir, agradece en voz alta aunque todavía no hayas visto resultados grandes. La gratitud es el imán más poderoso que existe. Agradece como si ya hubiera sucedido, porque en el mundo espiritual ya sucedió. Solo falta que se materialice delante de tus ojos. Ahora quiero hablarte directamente al corazón. Tal vez estás pensando, pero yo no soy judío, ¿funcionará igual para mí? Hermano, hermana, el Eterno no tiene favoritos. El pacto de sal es un pacto universal para todo aquel que lo activa con fe sincera. Los judíos lo guardaron por 3000 años, pero Dios nunca dijo que era solo para ellos. Es para cualquiera que reconozca que su casa es un templo y que Él es el dueño verdadero. Muchos cristianos, musulmanes y personas de fe diversa han probado este secreto y han visto resultados idénticos, porque la sal no pregunta tu religión, la sal responde a tu intención. Quiero contarte otra historia real que me llegó hace poco. Un hombre en Colombia estaba a punto de perder su negocio. Las deudas lo ahogaban, los proveedores lo presionaban, dormía con angustia, hizo el ritual de la sal exactamente como te expliqué. A las 72 horas exactas recibió una propuesta de sociedad con alguien que había conocido años atrás y que decidió invertir en su empresa justo cuando más lo necesitaba. Hoy su negocio está creciendo y él dice que por primera vez en años siente que Dios camina dentro de sus paredes. Eso es lo que pasa cuando activas el pacto. Las historias se multiplican, los testimonios llegan cada semana y muy pronto el tuyo va a ser uno de ellos, pero recuerda siempre la advertencia final que te di antes. No hagas esto y te quedes cruzado de brazos. La sal abre puertas, pero tú tienes que caminar a través de ellas. Sigue enviando currículos, sigue ofreciendo tu servicio, sigue orando, sigue trabajando, sigue creyendo, solo que ahora lo harás con una ventaja espiritual enorme. Las puertas que antes se cerraban de golpe, ahora se abrirán suavemente. Las personas que antes te ignoraban, ahora te escucharán. El flujo que antes estaba estancado, ahora correrá como río después de la lluvia. Porque el Eterno honra a quien honra su pacto. Antes de que termines de ver este video y corras a tu cocina, quiero darte una última bendición personal. Repite después de mí con toda tu fuerza. Desde esta noche mi hogar es un templo de abundancia, protección y paz. El pacto de sal está sellado en mis paredes. La bendición fluye sin interrupción. Amén. Siéntelo. Decláralo. Escríbelo también en los comentarios junto con la fecha de hoy para que quede registrado en el mundo espiritual. Si este mensaje tocó tu alma, haz 2 cosas ahora mismo. Primero, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas revelaciones ancestrales que están cambiando vidas en todo el mundo hispanohablante. Segundo, comparte este video con esa persona que sabes que lo necesita, tu hermana que está luchando, tu amigo que no encuentra salida, tu vecino que parece cargado de problemas. Sé tú el canal de bendición para otros. Y dentro de 72 horas, cuando hayas visto con tus propios ojos lo que el Eterno hizo en tu casa, regresa aquí. Escribe tu testimonio completo. Cuéntame qué cambió. Cuéntame las señales que viste. Cuéntame cómo se siente ahora tu hogar. Voy a leer cada comentario y voy a celebrar contigo. Porque esta no es solo una enseñanza. Esto es una familia espiritual creciendo junta. Mi querido hermano, mi querida hermana, ha llegado el momento. Levántate, ve a la cocina, toma esa sal gruesa, prepara tus 3 recipientes. Hazlo esta noche, no mañana, no cuando te sientas más listo. Hazlo ahora, con certeza, con poder, con la autoridad que Dios te dio como sacerdote de tu propio hogar. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Y que el pacto de sal que activas esta noche
sea el comienzo de una nueva temporada de milagros en tu vida y en la vida de todos los tuyos. Shalom Aleichem, Baruch Hashem. Nos vemos en el próximo video y sobre todo nos vemos en tus comentarios con tu testimonio de victoria. Y si te dijera que el problema no es que Dios no te escucha, sino que tú nunca aprendiste a entrar de verdad en su presencia, no porque seas malo, no porque te falte fe, y ni siquiera porque no reces lo suficiente, sino porque durante años te enseñaron a repetir palabras, pero nadie te enseñó a encontrarte con Él. Y eso lo cambia todo, porque hay una diferencia abismal entre decir oraciones y orar de verdad. Hay una diferencia entre cumplir y ser transformado. Y aquí está lo inquietante. La mayoría de los católicos pasa toda una vida dentro de la iglesia sin descubrir esa diferencia. Van a misa, rezan el rosario, hacen novenas, encienden velas, cumplen devociones, pero por dentro siguen sintiendo el mismo vacío, la misma sequedad, la misma distancia. Entonces se preguntan por qué nada cambia, por qué su alma sigue cansada, por qué sus heridas siguen abiertas, pero la respuesta no es la que imaginan y cuando la entiendes ya no puedes volver a orar igual. Porque la oración que transforma no empieza cuando hablas, empieza cuando dejas de esconderte, empieza cuando te presentas ante Dios sin máscara, sin discurso bonito, sin la necesidad de sonar santo, y eso da miedo, porque es mucho más fácil recitar algo aprendido que abrir el corazón de verdad. Es mucho más cómodo cumplir con una fórmula que sentarte en silencio delante de Dios y reconocer lo que realmente hay dentro de ti. Cansancio, pecado, ruido, rabia, heridas, dudas, decepción. Pero precisamente ahí, en ese lugar que tú querrías tapar, es donde Dios quiere encontrarte. No en la versión decorada de ti mismo, sino en la real. No en el personaje religioso que aprendiste a mostrar, sino en el hijo herido que necesita volver a casa. Y por eso tantos nunca llegan al fondo, porque se quedan en la superficie, y la superficie nunca sacia. Durante años, muchísimas personas han vivido creyendo que orar es hablarle a Dios como si fuera una pared sagrada, dejarle peticiones, repetir fórmulas, levantarse y seguir corriendo. Pero una amistad no funciona así, un matrimonio no funciona así, un hijo no ama así a su padre. Entonces, ¿por qué tratamos a Dios de esa manera? Le hablamos, sí, pero no lo escuchamos. Le pedimos, sí, pero no lo miramos. Le exigimos respuesta, pero no le damos tiempo para responder. Y después decimos que Dios está lejos. No, Dios no está lejos. Somos nosotros los que siempre nos vamos demasiado pronto. Somos nosotros los que llenamos el silencio de tanto ruido que ya no distinguimos su voz. Y ahí aparece una verdad incómoda. Quizá no es que tus oraciones no suben al cielo, quizá es que nunca te quedas el tiempo suficiente para dejar que el cielo baje a ti. Y eso explica por qué tantos viven una fe estéril. Porque convirtieron la oración en trámite, y un trámite no cambia a nadie. Lo que cambia a un alma es el encuentro. Lo que rompe cadenas no es la costumbre, sino la intimidad. Lo que levanta a una persona destrozada no es una fórmula dicha deprisa, sino ese momento en el que por fin se queda sola ante Dios y deja de actuar. Ahí empieza todo. Pero aquí viene lo sorprendente. La verdadera oración no exige perfección, exige humildad. Y eso rompe una mentira que ha paralizado a muchísima gente. Porque hay personas que no oran de verdad porque creen que primero tienen que arreglar su vida, volverse dignas, vencer sus pecados, limpiar su corazón y recién entonces acercarse a Dios. Pero eso es exactamente al revés. No llegas a Dios cuando ya estás sano. Llegas a Dios para que Él te sane. No llegas limpio. Llegas para que Él te lave. No llegas fuerte. Llegas para que Él te sostenga. Por eso
Una de las oraciones más poderosas del Evangelio no salió de un hombre perfecto, sino de un hombre quebrado. No fue un discurso largo, no fue una frase elegante, fue apenas un clamor: Señor, ten compasión de mí que soy un pecador. Y bastó, porque Dios no se conmueve con la apariencia espiritual. Dios se inclina ante la verdad, y eso debería cambiar la manera en que oras desde hoy. Porque quizá llevas demasiado tiempo intentando impresionar a Dios, cuando lo único que Él ha querido siempre es que seas sincero, que le hables como hablas, que le digas lo que te duele, que le cuentes cuando estás confundido, que le abras incluso tu enojo, tu decepción, tu cansancio, porque un hijo no necesita protocolo para hablar con su padre, y Dios no está esperando una actuación, está esperando tu corazón. Pero aquí es donde todo se vuelve más profundo, porque cuando por fin empiezas a orar desde la verdad, descubres algo que al principio duele aceptar. Orar no es convencer a Dios de que haga tu voluntad. Orar es dejar que Dios te enseñe la suya. Y esa diferencia cambia por completo el sentido de la vida espiritual. Porque la mayoría de las personas ora para que cambien sus circunstancias, pero muy pocas oran para ser cambiadas ellas. Queremos que Dios arregle, quite, resuelva, devuelva, abra, cierre, sane, responda. Y cuando no lo hace como esperamos, pensamos que cayó. Pero Dios no ha callado. Lo que pasa es que muchas veces responde llevándote por un camino que primero te rompe el orgullo, porque solo así puede rehacer el alma. A veces no quita la tormenta porque quiere enseñarte a permanecer en medio de ella. A veces no te devuelve lo que perdiste porque quiere darte algo más profundo que lo que tú pedías. A veces no cambia el escenario porque está cambiando al protagonista. Y eso requiere paciencia. Mucha. Porque una de las grandes señales de la oración verdadera es que deja de ser un lugar donde controlas a Dios y se convierte en un lugar donde aprendes a confiar. Ahí fue donde Cristo llevó la oración a su forma más alta. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase no suena cómoda, pero ahí está la llave. Porque mientras quieras que la oración sea un mecanismo para conseguir lo que quieres, siempre terminarás frustrado. Pero cuando entiendes que la oración es el lugar donde tu corazón es alineado con el de Dios, entonces incluso el dolor adquiere otro sentido. Entonces la espera deja de ser castigo y empieza a ser formación. Entonces lo que parecía abandono empieza a parecer poda. Y aunque todavía no veas el fruto, algo adentro comienza a sostenerse de otra manera. Ahora bien, nada de esto ocurre si no te quedas. Y aquí está uno de los puntos que casi nadie quiere escuchar. No puedes tener una relación profunda con alguien a quien solo le das obras. No puedes pretender una vida espiritual fuerte si a Dios le entregas 5 minutos cansados, distraídos y apresurados al final del día. No funciona así. Todo amor serio necesita tiempo y con Dios no es distinto. Pero aquí es donde muchos se defienden diciendo que no tienen tiempo, cuando en realidad sí tienen tiempo para todo lo demás, para el teléfono, para las redes, para el ruido, para 1000 cosas que no les dan vida. Y ese es el verdadero problema. No es falta de tiempo, es falta de prioridad. Porque aquello que de verdad consideras importante siempre encuentra un lugar en tu agenda. Entonces, la pregunta duele, pero hay que hacerla. Si Dios no cabe en tu tiempo, ¿de verdad ocupa el primer lugar en tu corazón? Y sin embargo, esto no se resuelve con culpa, sino con decisión. Porque basta un espacio real, diario, sagrado, un momento que no se negocia. Un momento en el que cierras la puerta, apagas el ruido y te quedas con él. A veces sentirás paz. A veces no sentirás nada. A veces saldrás consolado y otras saldrás seco. Pero si permaneces, algo empezará a cambiar en un nivel que no ves al principio. Porque el alma aprende a respirar de nuevo cuando vuelve a estar delante de su Creador.
Y justo cuando parece que la oración se volvió más difícil, más silenciosa, más desnuda, en realidad está empezando a volverse real. Pero lo que ocurre después, cuando aprendes no solo a hablarle a Dios, sino a escucharlo en el silencio, es donde casi todos se quedan afuera, y ahí es exactamente donde empieza el verdadero fuego. Porque escuchar a Dios no es como muchos imaginan. No es una voz que irrumpe desde el cielo, ni una frase clara que rompe el silencio como en las películas. Y ahí está el problema, porque muchos esperan algo espectacular y al no encontrarlo, concluyen que Dios no habla. Pero ¿y si el error no está en su silencio, sino en tu expectativa? Y si Dios siempre ha estado hablando, pero tú has estado buscando en el lugar equivocado, porque la mayoría de las veces Dios no grita, susurra, y ese susurro solo puede percibirse cuando todo lo demás se apaga. Por eso el silencio no es un vacío incómodo, es el terreno donde ocurre el encuentro. Pero como nos da miedo ese silencio, lo evitamos, lo llenamos, lo esquivamos. Y sin darnos cuenta, estamos huyendo justo del lugar donde Dios quiere revelarse. Y aquí es donde todo se vuelve desafiante, porque aprender a escuchar implica aprender a quedarte sin hacer nada, sin producir nada, sin sentir que estás aprovechando el tiempo. Y eso choca con todo lo que el mundo te ha enseñado, porque vivimos obsesionados con hacer, con avanzar, con llenar cada minuto. Entonces, cuando te sientas ante Dios y no pasa nada, crees que estás perdiendo el tiempo, pero en realidad, por primera vez, estás entrando en lo esencial. Porque la oración más profunda no siempre se siente productiva, pero siempre está trabajando en lo invisible. Está ordenando tu interior, está limpiando tu mirada, está afinando tu corazón para que puedas reconocer lo que antes ignoraba. Pero eso toma tiempo y ahí es donde la mayoría abandona justo antes de que empiece lo real. Porque al principio, cuando intentas hacer silencio, tu mente se revela. Empiezan los pensamientos, las distracciones, los pendientes, las preocupaciones. Saltas de una cosa a otra como si tu cabeza no pudiera quedarse quieta ni un segundo. Y muchos interpretan eso como fracaso, como señal de que no saben orar. Pero no, eso es parte del proceso. Eso es exactamente lo que tiene que pasar, porque por primera vez estás viendo el ruido que siempre estuvo dentro de ti. Antes no lo notabas porque siempre estabas distraído. Ahora lo ves y eso incomoda. Pero si en lugar de huir, te quedas. Si en lugar de frustrarte, vuelves suavemente a la presencia de Dios una y otra vez, algo empieza a ordenarse lentamente, sin prisa, como un lago que deja de agitarse hasta volverse espejo. Y cuando ese silencio empieza a estabilizarse, ocurre algo que no se puede explicar del todo, pero que cambia la forma en que vives. Empiezas a percibir pequeñas luces interiores, no como ideas propias, sino como certezas que llegan sin ruido. Una paz que no depende de lo que está pasando afuera, una claridad que no nace de tu razonamiento, un impulso suave que te guía sin imponerse, y ahí es donde entiendes que Dios sí habla, solo que habla distinto. Habla en lo profundo, no en lo superficial. Habla donde no hay espectáculo, pero sí verdad. Y cuando empiezas a reconocer esa voz, tu vida deja de ser una reacción constante y empieza a tener dirección. Ya no decides solo desde el impulso o la emoción. Empiezas a caminar guiado y eso cambia todo porque dejas de moverte a ciegas. Pero aquí viene algo aún más profundo, porque cuando realmente entras en esta dinámica descubres que la oración no gira alrededor de ti, gira alrededor de Dios. Y ese cambio es radical, porque hasta ahora, sin darte cuenta, has hecho de la oración un espacio centrado en tus problemas, tus necesidades, tus urgencias. Y eso no está mal, pero es incompleto.
Porque hay una forma de oración que va más allá de pedir, más allá de buscar respuestas, y esa es la adoración. Y aquí es donde la mayoría nunca llega, porque es el punto donde el yo deja de ser el centro, y eso cuesta mucho. Porque estamos acostumbrados a mirarnos constantemente, a medir todo según cómo nos afecta, pero en la adoración todo se desplaza. Ya no se trata de lo que tú necesitas, se trata de quién es Él. Y cuando entras en ese espacio, aunque sea por unos minutos, ocurre algo poderoso. Porque al contemplar a Dios, al reconocer su grandeza, su fidelidad, su amor, tu perspectiva cambia. No porque tus problemas desaparezcan, sino porque dejan de ser absolutos, dejan de ocupar todo el horizonte. Porque si Dios es quien dice ser, entonces tu historia no está fuera de sus manos. Entonces lo que hoy te pesa no es definitivo. Entonces el miedo pierde fuerza y ahí aparece una paz distinta. No la paz de que todo está resuelto, sino la paz de que todo está sostenido. Y esa paz no se fabrica, se recibe. Pero solo cuando dejas de mirarte tanto a ti mismo y levantas la mirada. Ahora bien, este tipo de oración tiene una consecuencia inevitable y aquí es donde todo se vuelve incómodo otra vez. Porque cuando realmente te encuentras con Dios, no puedes seguir viviendo igual. No puedes salir de ese encuentro y volver a la indiferencia, al egoísmo, a la dureza. Algo tiene que cambiar. Porque el amor verdadero siempre empuja hacia afuera, siempre se traduce en acción. Y si tu oración no está transformando la manera en que tratas a los demás, entonces algo no está conectado. Porque no puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no eres capaz de amar al que tienes delante. Y aquí es donde la oración deja de ser un momento aislado y empieza a convertirse en una forma de vida. Porque lo que empieza en el silencio se prueba en lo cotidiano, en tu casa, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu paciencia, en tu capacidad de perdonar, en cómo respondes cuando te hieren, en cómo amas cuando no te corresponde. Y ahí es donde se revela si tu oración es real o solo fue un momento emocional. Porque es fácil sentirse espiritual en un espacio tranquilo, pero lo difícil es sostener ese espíritu cuando la vida aprieta. Y sin embargo, cuando la oración es auténtica, algo dentro de ti permanece no perfecto, pero distinto, más libre, más suave, más firme. Como si ya no reaccionaras igual porque ya no eres el mismo. Y entonces entiendes algo que al principio parecía lejano, que la meta no es orar mejor, sino vivir unido a Dios. Que la oración no es solo ese momento del día en el que te detienes, sino el lugar desde donde empiezas a vivir todo lo demás. Que poco a poco, si permaneces, tu manera de pensar, de hablar, de decidir, empieza a alinearse con Él. Y eso no sucede de golpe, es un proceso, a veces lento, a veces frustrante, a veces lleno de sequedad, pero real, porque incluso cuando no sientes nada, algo se está formando. Y esa es otra de las grandes pruebas, la fidelidad cuando no hay consuelo. Porque habrá momentos en los que te sientes a orar y todo parezca seco, vacío, sin sentido. Momentos en los que pensarás que estás retrocediendo, que antes sentías más, que ahora todo es más difícil. Y ahí es donde muchos abandonan, porque confunden la falta de emoción con la ausencia de Dios. Pero no, es justo ahí donde tu oración puede volverse más pura. Porque cuando ya no hay recompensa emocional, cuando ya no hay consuelo, lo único que queda es la decisión de amar. Y ese amor es el que más vale. Porque ya no depende de lo que recibes, sino de lo que eliges. Y si atraviesas ese desierto sin rendirte, si sigues presentándote aunque no sientas nada, si sigues buscando aunque no veas, algo se fortalece dentro de ti. Una fe más sólida, más libre, menos dependiente de sensaciones. Y entonces, cuando la luz vuelve porque vuelve,
la recibes de otra manera, ya no como algo necesario para seguir, sino como un regalo, porque aprendiste a permanecer incluso en la oscuridad. Y eso te cambia para siempre. Pero lo que ocurre después, cuando esta forma de orar deja de ser un esfuerzo y empieza a convertirse en una unión constante, cuando ya no necesitas entrar en oración porque empiezas a vivir desde ella, es algo que muy pocos experimentan. Y sin embargo, es exactamente a donde todo este camino te estaba llevando. Y aquí es donde todo alcanza un nivel que pocos imaginan, porque la oración deja de ser algo que haces y empieza a ser alguien en quien permaneces. Ya no es solo ese momento del día en el que te sientas, cierras los ojos y hablas con Dios, sino que poco a poco, casi sin darte cuenta, empiezas a vivir con Él, caminas con Él, piensas con Él, decides con Él. Y eso suena imposible al principio, pero no lo es, porque es exactamente lo que Cristo prometió cuando dijo: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Y esa palabra permanecer lo cambia todo, porque no habla de momentos aislados, habla de una unión constante, de una comunión que atraviesa cada parte de tu vida. Pero llegar ahí no ocurre por accidente. No es algo que sucede solo porque sí. Es el resultado de haber insistido cuando no tenías ganas, de haber permanecido cuando no sentías nada, de haber elegido a Dios cuando todo dentro de ti quería distraerse. Y aquí es donde muchos se quedan en el camino, no porque no puedan llegar, sino porque no quieren atravesar el proceso. Porque este camino exige algo que a nadie le gusta: morir a uno mismo. Y eso no suena atractivo. Nadie quiere soltar el control. Nadie quiere renunciar a su ego, a sus seguridades, a sus planes. Pero ahí está el punto de quiebre, porque mientras sigas aferrado a ti mismo, no hay espacio para que Dios te llene. Y eso explica por qué tantas personas viven una fe superficial durante años. Porque quieren a Dios, pero sin dejar de ser el centro. Quieren su ayuda, su consuelo, su respuesta, pero no su transformación. Y Dios no viene a mejorar tu vida superficialmente, viene a transformarla desde la raíz. Viene a hacer algo nuevo en ti. Y eso implica incomodidad, implica confrontación, implica momentos en los que te das cuenta de que no eres quien creías ser. Pero también implica algo mucho más grande: libertad. Porque cuando dejas de vivir encerrado en ti mismo, cuando dejas de girar alrededor de tus miedos, tus deseos, tus heridas, descubres una forma de vivir mucho más amplia, más profunda, más real. Y es ahí donde la oración alcanza su fruto más alto: la unión. No una unión emocional, no una sensación pasajera, sino una transformación interior donde poco a poco tu voluntad se alinea con la de Dios. Donde ya no luchas tanto contra lo que sucede, porque confías. Donde ya no necesitas entender todo, porque sabes en quién has puesto tu vida. Y eso no significa que todo será fácil. Al contrario, habrá momentos difíciles, decisiones duras, caminos que no entiendas, pero ya no los caminas solo. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. Porque cuando realmente vives en oración, el miedo pierde poder. No desaparece, pero ya no te domina. La incertidumbre sigue existiendo, pero ya no te paraliza. El dolor sigue llegando, pero ya no te destruye, porque hay algo más profundo sosteniéndote, algo que no depende de lo que pase afuera, algo que permanece incluso cuando todo lo demás cambia. Y eso no se aprende en teoría, se descubre en la práctica, en la fidelidad diaria, en ese volver una y otra vez, incluso cuando fallas, incluso cuando te distraes, incluso cuando sientes que no avanzas. Y aquí es donde entra una verdad que puede liberar a muchos. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas tener una oración impecable, profunda, constante, desde el primer día.
No necesitas sentir siempre la presencia de Dios para saber que está ahí. Lo único que necesitas es volver cada día, volver incluso cuando caes, volver incluso cuando te alejas, porque Dios no se cansa de ti. Tú te cansas de Él, pero Él no. Tú te distraes, pero Él permanece. Tú fallas, pero Él sigue esperando. Y esa fidelidad es la que sostiene todo. Por eso la oración no es una técnica que aprendes y dominas. Es una relación que se construye. Y como toda relación tiene momentos altos y bajos. Tiene días de claridad y días de confusión. Tiene cercanía y tiene silencio. Pero si permaneces, si no te rindes, si sigues buscando, algo empieza a consolidarse dentro de ti. Una certeza, una confianza, una paz que no sabías que podías tener. Y entonces entiendes que todo este camino no era solo para orar mejor, era para vivir de otra manera. Y en ese punto ocurre algo que marca un antes y un después. Porque empiezas a darte cuenta de que ya no buscas a Dios solo en momentos específicos, empiezas a encontrarlo en todo, en lo cotidiano, en lo simple, en una conversación, en un silencio, en un problema que antes te desesperaba y ahora te enseña, en una cruz que antes rechazabas y ahora entiendes, porque tu mirada ha cambiado, porque tu corazón ha sido transformado y porque ya no estás viviendo desde la superficie, estás viviendo desde dentro. Pero aquí viene el giro final, porque cuando llegas a este punto, entiendes algo que al principio parecía una exageración, que muy pocos viven así, que la mayoría nunca entra en este nivel de relación con Dios. No porque no puedan, sino porque no saben o porque no están dispuestos a dar ese paso más, ese paso incómodo, ese paso donde dejas de cumplir y empiezas a entregarte. Y ahí es donde vuelves al principio, pero ahora lo entiendes de verdad. Ese 1% del que se hablaba no es un grupo exclusivo, no es gente especial, no son los más inteligentes, ni los más santos, ni los más perfectos. Son simplemente aquellos que decidieron no quedarse en la superficie, aquellos que se atrevieron a ir más allá de las fórmulas, más allá de la costumbre, más allá del ruido y entrar en el encuentro real con Dios. Y ahora la pregunta ya no es si eso existe. La pregunta es si tú estás dispuesto a dar ese paso. Y aquí es donde todo deja de ser teoría y se vuelve decisión. Porque después de escuchar todo esto, después de entender lo que es posible, ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes seguir orando igual sin sentir que algo falta. Y eso incomoda, pero también despierta. Porque en el fondo, si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoce que esto es verdad. Que tu alma no fue hecha para una fe superficial. Que hay algo más y que lo has estado buscando desde hace mucho tiempo, pero ese algo más no va a venir solo. No va a aparecer de repente en medio del ruido de tu vida. Requiere que des un paso, uno real, no mañana, no cuando tengas tiempo, no cuando te sientas más preparado, ahora. Porque la diferencia entre los que viven esta realidad y los que solo la escuchan es que unos deciden y otros lo postergan. Y la postergación es el enemigo silencioso de tu vida espiritual. Siempre parece razonable, siempre parece prudente, pero en el fondo es solo una forma elegante de seguir igual. Así que detente un momento y mírate con honestidad. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir con una oración que no te transforma? ¿Cuánto tiempo más vas a conformarte con una relación superficial con Dios sabiendo que hay algo mucho más profundo esperándote? Porque no se trata de hacer más cosas, no se trata de añadir más oraciones, más devociones, más actividades. Se trata
de cambiar la manera en que te acercas. Se trata de pasar de hablar a encontrarte, de pedir a escuchar, de controlar a confiar. Y sí, al principio va a ser incómodo, habrá silencio, habrá distracción, habrá momentos en los que sentirás que no pasa nada, pero no te dejes engañar por eso, porque lo más importante casi siempre ocurre donde no lo ves, como una semilla bajo tierra, como una raíz que crece en lo oculto antes de que el árbol aparezca. Si permaneces, si eres fiel a ese pequeño espacio diario, algo va a empezar a cambiar y un día te darás cuenta de que ya no eres el mismo, que reaccionas distinto, que amas distinto, que soportas distinto, que vives distinto, no porque te esforzaste más, sino porque dejaste que Dios entrara más profundo, y eso es lo que siempre quiso hacer. No quedarse en la superficie de tu vida, no ser una parte más de tu rutina, sino el centro de todo, el lugar desde donde todo nace. Pero eso solo ocurre cuando dejas de resistirte, cuando sueltas, cuando confías. Y ahí, justo ahí, descubres lo que tantos nunca llegan a experimentar. Descubres que Dios no era el que estaba lejos. Descubres que nunca dejó de hablar. Descubres que siempre estuvo esperándote en el silencio que evitabas. Así que ahora la invitación es simple pero radical. Cierra la puerta, apaga el ruido y por primera vez quédate. No a decir algo, sino a encontrarte. Porque lo que puede empezar en ese momento no solo va a cambiar tu oración, va a cambiar tu vida.